pasando? Nuevo bloque aquí en Vamos las Chicas y pido fuerte el aplauso para recibirlo. Bienvenido, Leo Sigal. Bienvenido, doctor. ¡Bravo! Se siente bien portarse mal, qué frase esa, ¿eh? Me quedé ¿Te con diste eso. cuenta? Vos venís al programa más o menos que desde el día 1. Sí, Y es recién verdad. ahora te diste cuenta. Y recién ahora eso es lo llamativo. Claro. Y vine en vivo, ¿viste? Vivo, muy bien, sí. ¿Cómo Oye, andan, chicas? ¿qué pasó que viniste a vivo? Que no te Me agarramos llamó de... la odontóloga que vaya a las 5 de la tarde y dije, me hago el canal primero. Me y después muero. voy a la Yo odontóloga dije, va a decir, terminar de no, arreglar el chicas, comedor. hace mucho que no las veo. Las extrañaba. Bueno, son esto que yo- Y estas con estas bellezas. Eso no quita que las haya extrañado, Por pero supuesto. honestidad brutal. Claro, bueno. Leo, venís siguiendo todo tema Lotoki. Lotoki, sí. ¿Sí? ¿Querés que te haga como un apostillado? ¿Quieren arrancar, Romy? Te Sí, pregunto por para favor. no alterar el control. Tema elegante, ¿querés decir alguna reflexión? Después vamos a meternos en el Lotoki y la verdad me El lo tema que me lo estuvo voy en a- el programa. Estuvo en el programa. lo No que sé dijo. si viste que en un momento se refirió a tu causa. Sí, Yo digo tu mintió un causa. poquito, mintió un poquito. Después al final dijo de sí, está con una condena condicional. Claro, y dijo Pero no, bueno. como, porque le preguntó Andy Kurnesov si él había ido de vuelta a hablar con el vecino para ¿Sabés lo entender que me por qué quedó lo había, sonando a mí? por qué lo había denunciado. Dijo, no, ¿cómo lo voy a ir a No, buscar ¿sabés si qué la me causa quedó? todavía está abierta? Me quedó a mí sonando en la cabeza lo que contó de un familiar. Ah, ¿viste? sí, no, fue Me tremendo. pareció Qué terrible. Y Ah, eso, ya lo contamos en el eso programa. modifica contamos. mucho las cosas también, ¿no? Ah, ¿te cambió la percepción que vos tenías Me de él? cambió mucho la percepción respecto a eso, ¿lo me llegó humanizaste? eso, sí. Ah, Me mira. llegó a eso. Qué Porque, a ver, no termina, no sé qué edad tenía bien, pero era chico. Tenía 13 años. 13 años, bueno, es una violencia terrible, Tremendo. una de las peores violencias junto con el abuso. Sí. Entonces me pareció muy chocante, me chocó eso, Mirá. realmente. Bueno, porque digo, vos siempre estuviste como en la vereda enfrente de Pero no Lian. es personal, No, viste yo que sé, yo... vos estás haciendo tu trabajo. Viste que yo, a ver, con Max... Pero como se refirió al tema y dijo no, porque ahora la ¿Qué causa... decía yo de Maxi? Lo está comiendo, lo está comiendo, lo está comiendo, ¿y cómo resultó? Que lo estaba comiendo, o sea... Y en ese Estás sentido, sin a ver, show, es un chicos. juego de roles y Estás nunca sin lo... shows. Ahora porque fue a lo de Andy, que no sé, que si te pagan un bolo para ir a lo de Andy, pero te quiero decir... No, pero no está trabajando. No está trabajando. Él se había alejado un poco. Después, El bueno. contrato vence en el 29, le falta una banda todavía. Le falta Chicos, una... estamos en el Claro, pero contexto. bueno, pero por lo menos no está trabajando con él, desconozco el arreglo que hicieron económico. No llegaron a hacer... No. Hasta donde yo sabía. Pero bueno, Fíjate que por eso está parado, te quiero decir. sí, está haciendo, sé que está haciendo show, estuvo en España, Pero todo- por lo que sea está haciendo buena letra también, Bueno, está bien. bien, está despegado del tema de las adicciones, así Bueno, que... pero el título es que ojalá te siga así. conmovió. Sí, mucho, sí. Sí, El sí, tema sí, de- porque, a ver, nosotros los abogados penalistas siempre estamos viendo todo este tipo de cosas. Y, a ver, siempre te llega, ¿no? Es imposible, a ver, despersonalizarse de algunas cuestiones. Seguro. Como los casos de abuso. Y me quedó eso sonando de cómo hubiera sido la vida de él si ese hecho no hubiera ocurrido. A ver, Claro. ¿hubiera consumido drogas después? O sea, un montón de interrogantes que uno a veces se los hace con cosas de la vida de uno, ¿cierto? Ya con esto termino, pero acá, digo, a modo de reflexión para participarte, de hecho dijimos en el programa que de hecho, lamentablemente, muchas personas que terminan en la delincuencia quizás arrancan porque sus entornos más cercanos, como un familiar en este caso, Bueno, por ahí te ofrecen droga. Él encontró un refugio, gracias a Dios, en la música, Exacto. pero que Tal quizás cual. aún así todo, los malos entornos Es no que le es evitaron la tener situación todos de los toda la problemas. provincia de Buenos Aires con la descolarización, lamentablemente tenemos eso, tenemos chicos tremendo. consumiendo drogas muy tempranamente, que ni la baja de imputabilidad va a salvar esa Sí, sí, situación, sí, sino como que es un un tema limbo. educacional, ¿no? Tal cual. Bueno, nada, quería preguntarte por tema elegante, porque bueno, Bien. resucitó con toda esta situación de su paso por el programa de Andy Kurnesov, pero ahora vamos a meternos en caso Lotoki. Ya se están llevando a cabo las primeras audiencias. Recordemos, quiero ser exacta con el título, en este proceso actual por el cual se lo está juzgando, la carátula es homicidio simple con dolo eventual. Para Cristian Zárate, este paciente que fue operado, un paciente de 50 años, que fue operado en abril de 2021 y tras una cirugía estética falleció en el barrio de Caballito. Para que nos pases un poco en llano y en limpio, porque todos como... Bien. Salvo Aldana y vos, A ver. que entienden la palabra. Sí, claro. El dolo eventual. Homicidio simple con dolo Dolo eventual. eventual. ¿De qué se lo está juzgando? Porque ver. lo que yo averigüé es que tiene una pena en expectativa de 8.25. Exactamente, tiene casi la misma pena que el homicidio simple. El dolo eventual es cuando la persona se representa en la cabeza el daño
y no cesa la acción. O sea, no cesa el típico caso del tipo que va a 200 kilómetros por hora en el auto, se tiene que representar que a alguien se le puede cruzar y puede tener un accidente y puede matar a alguien. Cuando ese hecho ocurre en ese accidente y termina matando a una persona, es el homicidio simple con el dolo eventual de haberse imaginado el resultado, o tendría que haberse imaginado el resultado, y siguió con la acción igual. En el caso de Lotoki, tenemos un paralelismo entre una mala praxis que le puede pasar a cualquier médico, de hecho los médicos pagan seguros, y el dolo eventual. La diferencia es la mala praxis tenía la intención de hacerlo bien y culposo, salió claro, mal. no tiene la intención en la mala praxis. Equivocar se puede equivocar cualquiera y de hecho todos los cirujanos pagan un coseguro para que los cubra en un caso de mala praxis. Por eso, la mala praxis sería, tenía la intención de hacerlo bien y Exacto, salió pero mal. no existe el dolo, la intención. Lo que intenta demostrar la Fiscalía en este caso es que el homicidio simple con dolo eventual es que Lotoki sabía que al llevar a cabo estas acciones, esta cirugía y de la forma que lo hizo, sí, podía derivar en el resultado muerte. Lo que está en discusión justamente acá es, desde la operación de este hombre de 50 años, que yo ahí te tengo que hacer un paréntesis. Lotoki tiene más de 15 víctimas, ¿bien? Sí. Entre lesiones graves, Bueno, leves, eso de hecho te lo gravísimas. iba a decir, porque tiene las lesiones gravísimas de otras 5 pacientes. Exacto, que están, por el fuero de atracción, siempre cuando una persona es procesada, es juzgada y tiene otras causas, es normal que se absorba. Hay varios ítems de por qué absorbería la causa. Puede ser por la fecha, por el delito más grave. En este caso lo que hizo el tribunal es absorber esas 5 mujeres también y va a ser procesado y juzgado en un todo, por el homicidio simple y las lesiones gravísimas. Claro. Lo que tiene que demostrar la Fiscalía es que el accionar de él después del daño, y en el caso de este hombre, la muerte, Lotoki no cumplió con su deber de cuidado. ¿Y cómo fue? Lo que intentan reconstruir es, desde la fecha de la cirugía en adelante, ¿qué es ¿Cómo lo que se pasó? comportó? Obviamente hay otros 2 imputados que dicen claramente el que estaba a cargo del quirófano era Lotoki. Bueno, eso te iba a decir, que hubo otros médicos que declararon que también estaban presentes ese día de la cirugía, pero que, bueno, esto igual medio de manual. ¿Qué van a decir? Ahí sí yo tuve la culpa, nadie va a levantar. ¿Sabés qué es imperdonable acá? Dicen, no, el que comandaba todo y el que estaba como a cargo de todo el quirófano era él. Claro, pero hay una responsabilidad ¿Pero que qué van a tiene. decir? ¿Sabés cuál es la responsabilidad de la justicia? Que si Lotoki empezó a tener denuncias en el 2009 y hasta el 2023, recién en el 2023 se ordena que él no podía ejercer la profesión. Sí. Ahora, el hecho de este hombre fue en el 21. En el 21. Entonces la justicia, nadie dice que tenía que ir detenido porque para ir detenido una persona es por riesgos procesales, peligro de fuga, entorpecimiento del proceso. Pero, fuera de esas causales, la justicia tranquilamente podría haber dicho, señor, usted no puede operar más hasta que se esclarezca esto, y si hubiera pasado eso, este hombre posiblemente estuviera vivo. Estaría vivo. Entonces la justicia se equivocó en no haber dado una simple medida cautelar, que de hecho se equivocan mucho con esto, porque, nadie dice, repito, que lo detengas, pero no costaba nada que el juzgado dijera, señor, hasta que esto no se esclarezca, usted no puede cumplir con su función, no puede operar. Sí. Esto le hubiera salvado la vida a este hombre y a un montón de pacientes que se atendieron con él. Y siempre un poco que se repite también el modus operandi en la autodefensa que hace Lotoki, donde siempre es como que el paciente tenía como algunos riesgos preexistentes, como que los exámenes no le habían dado. ¿sabés que Si no te daba de todo bien. Pero ahí no le cierra el blanco, Mercedes. Y bueno, entonces, ¿para qué lo ponían en la camilla? Porque lo que ¿entendés? quiere demostrar la Fiscalía también es que él adultera la historia clínica de este hombre después del fallecimiento. Entonces, ahí ya tenés, que ahí te hago Bueno, otro... con Silvina también decía. Bueno, y ahí te hago otro porque ella paréntesis. ya tenía lo de los riñones de antes. Me pregunto, ¿no es un entorpecimiento probatorio? Claro. Porque cuando vos adulterás la historia clínica, lo primero que hacen cuando hay un caso de mala praxis, el juez es secuestrar la historia clínica. O sea, el juez cuando recibe la denuncia, lo que deberían hacer todos Sí, pero es pasaron 1000 mandar una años comisión a secuestrar la historia clínica. ¿Qué pasó con Lotoki? La Fiscalía quiere probar que la adultera. Entonces ahí tenés un entorpecimiento probatorio que hubiera logrado que lo detengan. Sí. Entonces yo no puedo entender cómo, ya del 2009, 2011, 2013, estoy diciendo las fechas donde empezaban a caer las denuncias. Sí, claro.
¿Por qué hay un paciente muerto en el 2021, señores? Son más de 10 años. Son más de 10 años. Ese es el retraso de justicia que tiene la Argentina también. Entonces tendría que haber resuelto en 8 o 9 meses. Y si hubiera pasado eso, que este es un problema que tenemos en la Argentina, en el país. Sí. Los procesos judiciales duran 2 años, 3 años, cuando lo normal es que desde el hecho hasta el juicio y la condena, no te estoy hablando de las apelaciones, pero la mínima, la primer condena, tiene que estar dentro de los 6 meses. Entonces se hubiera evitado un montón de cosas. Imagínate, 2009 al 2023, que después lo terminan deteniendo. Sí, pasaron más de 10 años en el medio. Es increíble. Quiero que escuchemos un testimonio clave, porque el Toki se negó a declarar, así que ya lo llevaron en la primera audiencia, trasladado desde el penal de Seiza, se niega a declarar, pero quien sí declara y quien da su testimonio, acá tenemos un fragmento, un recorte, es Romina Sicoli, que es la viuda de Cristian Zárate, y esto decía. Que tuvo la primera operación por la tarde y esa operación tuvo una complicación y después tuvo una segunda operación y que ahí se desencadenó todo este horror, que es increíble, que no sé, yo no soy médica, pero entiendo que si ante una situación de riesgo alguien se descompensa en mi casa, no espero que se descompense 2 veces. Y ningún médico hizo nada. Y lo abrieron 2 veces en un lugar que no había una UTI, que no estaba habilitado, que no entraba ni siquiera una camilla en el ascensor. No, por el tipo de ascensor que había no entraba la camilla. Y lo abrieron 2 veces. Tengo entendido, sé que perdió mucha sangre, que tenía mucho frío, que pasó mucho frío y pasó mucho dolor a la noche. Y los medicamentos no le hacían nada. Y la enfermera Silvia lo dejó morirse como un perro también. No hizo nada, es médica. Podían haber frenado todo lo que pasó antes, lo que hizo el asesino del Toki, lo podían haber frenado. Silvia estuvo todo el tiempo con él. Y vio que él tenía frío y que se sentía mal y que perdía sangre. Ay, qué horror esto, Dios mío. Ahí la escuchábamos a Romina Sicoli, la verdad que un testimonio durísimo. Pero también creo que es importante mostrar este testimonio. ¿Sabes por qué, Leo? Yo lo dije al principio del programa. Toda esta cuestión del Toki tiene un halo, tiene un aura de, son procedimientos estéticos. Y eso como que le baja el precio a que del otro lado vos tengas a un médico. Y es lo mismo que te digan, se lo buscó porque te hiciste una cirugía estética. Claro, ¿qué tiene que ver? La cirugía estética está autorizada por... Algo, a ver, el Colegio de Medicina las autoriza, no tienen nada de malo. Y esto es como echarle la culpa, es como tirarle la culpa a Sergio Deris con el accidente, lo mismo. Es responsabilizar a la víctima. Y acá la pregunta es, ¿dónde estaba el Toki? Porque, a ver, el médico, cuando opera las siguientes 12 horas, sabe que tiene que estar en apresto por si el paciente se descompensa. Entonces, a ver, con lo que está contando esta mujer... Y lo operaron 2 veces en un rato. Era claro para una internación. A ver... Perdón, dice que no había UTI, que el lugar no estaba habilitado. No tenía desfibrilador. En medio de la operación, el Toki se fue 40 minutos a tener una audiencia por Zoom con la abogada para hablar de otra causa, dejando al paciente anestesiado. El frío que refiere ella es algo típico de los postoperatorios, los postquirúrgicos, porque es cuando se te está yendo la anestesia. Tuvo un tema ahí que no le estaba coagulando bien, bueno, y por eso lo vuelven a meter otra vez al sanatorio para otra vez abrirlo. O sea, fue una carnicería lo que hizo. Una carnicería. Lo más delicado de una cirugía es el anestesista, es la anestesia, porque es el peor riesgo. Entonces, si prueban de que se fue 40 minutos y ponen dormido 40 minutos más al paciente, es terrible. Chicos, no es esa siesta, es igual, a ver, con una anestesia. Estoy segurísimo que sale condenado con esta también. Eso te iba a decir, ¿para vos vas a zafar con esto? No, no hay chance. Yo creo que no hay chance porque, a ver, hay un tema también, hay que decirlo.
la justicia debe sentir, nadie lo va a decir, pero tiene que sentir un tipo de responsabilidad con respecto a su accionar, con respecto a cómo cautelar para que este tipo no siga operando, que no lo hicieron. Entonces, Pero yo estoy esta seguro... mujer, el tribunal está escuchando esto. No, vos escuchás esto y está condenado, porque realmente lo que cuenta... Y, a ver, me imagino a esa pobre mujer tener que revivir todo esto de vuelta, innecesariamente, porque cuando, a ver, te puede pasar que te descompenses después de una cirugía, pero para eso el médico lo primero que hace es andarte a tal clínica o mandar la ambulancia, te interna y empiezan con todo el trabajo para diagnosticar a ver qué es lo que te está pasando. Y no se hizo porque no hubo responsabilidad objetiva de él. Perdón, yo sé, pasa que es de una famosa y yo creo que ella no lo ha contado que se operó con Lotoki. Entonces yo no quiero decir el nombre de esta mujer, que es muy famosa, porque es como que te estás metiendo en una intimidad, ¿no? De ventilar una cirugía estética si no querés contar que te la hiciste y menos con Lotoki. La mujer le hizo una cirugía que había que abrirla, ¿vieron la que cuando te arreglan la panza después de La ser mamá? abdominoplastia. Bueno, es una cirugía bastante invasiva, convengamos. Bueno, yo la tengo hecha a mí me pasó. Mínima que requiere un mínimo un día de internación. Y Porque tuve una mala mínima. praxis. Bueno, También. la manda a la casa. Después de haberla abierto, donde te juntan la piel acá abajo y te reconstruyen un ombligo que ya no tenés. No, porque, no, es más, bueno, son 50 puntos, Bueno. porque se abre de punta a punta. Le hace eso, la manda a la casa, la mujer se empieza a descomponer porque te tienen que dejar en observación. Claro. Como es una persona, repito, muy famosa y que por suerte está en una buena posición económica, puede ir, gracias a su cobertura médica, a los Arcos y le terminan salvando la vida. La mujer llegó que se estaba desangrando. Entonces, quiero decir, esto, si la mujer no lo quiere denunciar, uno no puede ir a decir tal cosa, pero me consta porque... Sí, hay que hacer una crítica Pero digo, respecto a esto. evidentemente esto no era ¿Cuántos algo, casos más una hay, excepción. entonces? Era como que te Claro, operaba y te ¿cuántos mandaba a tu casos casa. anónimos? No, ¿y sabes qué? Te dormía y te dejaba 40 minutos. Hay una con la práctica medicación lamentablemente de algunos cirujanos plásticos que con el afán de operarte y que pongas $6.000 te dicen, no, hacete esto que no pasa nada y después no te explican cómo es el posoperatorio. A ver, yo tengo una abdominoplastía hecha. Es terrible el posoperatorio, terrible. ¿Te dejaron internado? ¿Te mandaron a tu casa? No, me mandaron a mi casa a las 8 horas también. Después me tuvieron que hacer un lavaje quirúrgico. Bueno, se te complicó. Se me porque lo que estoy complicó diciendo, no y te dejan mucho. en observación. Y fue terrible el posoperatorio. Y los médicos, lamentablemente, tienen la costumbre, primero, de no informarlo. Y hay pacientes que pasa como con los tatuajes, que la gente se empieza a tatuar y quiere más, quiere más. Lo mismo pasa con la cirugía plástica. Y el médico cirujano plástico tiene la responsabilidad de decir, señora, usted no la operó más porque ya se hizo 20 este año. Entonces, el médico también tiene que cuidar la parte psicológica del paciente, que me parece que en ese punto no se cumple tampoco. Que Lotoki no lo hacía, porque a Cristian Sara te lo operó desde el cuello, Sí, señor. abdomen, Ahí hasta te los agregó más glúteos. cosas, Lo operó claro. todo el Todo, cuerpo. completo. Cuando Claro. la fiscalía, eso es algo también que alega, que es un procedimiento que se tenía que haber hecho en series, en etapas, no todo en uno. Claro. Ahora, hago una pregunta. ¿Hace cuántos años que está Lotoki en la cárcel? Y lleva 23 años, 3 años. con 3 años. mucha Ponele que suerte, le 2 y den- medio, ponele. A ver si estoy errada. Le dan 10 años. Después de lo de Silvina Luna, ya era inaceptable que el hombre siguiera libre, porque te acuerdas que pasó lo de Claro, pero Paperola y después le lo van de a Silvina. restar esos años que, como viste... Obviamente, cada día que vos pasás Bueno, una en prisión locura total. domiciliaria o riguroso como está él, cada día detenido es un día menos y se va a restar de la condena final. Pero vos acordate que él ya tiene un antecedente, porque ya tiene una condena. En octubre, creo que octubre-noviembre, va a salir la resolución final, el fallo final respecto a la de la apelación. Pero eso ya le va a contar como antecedente. Claro. Entonces, si después lo condenan a 10, 12 años, yo creo que va a andar por los 12, es a cumplir de punta a punta. Porque como él tiene antecedentes penales, lo puede gozar de lado condicional. Okay. Bien, entonces, si son 12, son 12. Y Así que nada de por buen cumplimiento, por buena no conducta. existe, porque cuando cualquier imputado que tiene antecedentes penales con una condena firme, lo que hace la justicia es computar los antecedentes, hace el cómputo de pena, se llama. Entonces, cuando sale el cómputo de pena, le declaran la reincidencia, y al declararse reincidencia, la pena actual, que obviamente van a apelar y va a llevar, como todo en la Argentina, mucho tiempo, pero va a cumplir de punta a punta. Así que si son 12, y ojalá sean 20. Sí, Y si es de por 8 a favor. 25 le podrían tocar Le pueden 20. dar tranquilamente 20, eso es una potestad que tiene el tribunal. Cuando evalúa, el fiscal va a pedir
una condena. El particular damnificado también pide, no está relacionada, el particular damnificado no busca justicia. El particular damnificado puede pedir la condena que considere, y normalmente es más grave que la del fiscal, y después, obviamente, la defensa va a solicitar la absolución o que yo creo que va a ir por un intermedio va a querer tirarlo a la mala praxis. Al ser culposo, baja considerablemente la pena. Pero lo bueno es que lo que le den... Era un chiste. Pero mala praxis con tantos lesionados. No. Hasta Cristian Zárate más 5 mujeres más. O sea, no es casualidad. Mala praxis podés tener. Mala praxis es un caso, ocasional. 2 en toda tu Es la carrera. excepción, claro. Entonces, a ver, vos tenés 14, 16 víctimas. Es una locura. De lo que Es una sabemos. locura. Pero la locura es, ¿sabés qué? Que haya llegado a tener 14 o 16 víctimas, porque el error es del Estado, que no aplicó lo que tenía que aplicar, que eran medidas cautelares, para evitar un montón de muertes y un montón de daño que es necesario realmente. Pero también del corporativismo médico, porque esa es una realidad que hay que señalar. Cuando vos vas a un mala praxis, entre ellos se protegen, se defienden, y después tenés temas como el Propolfest, que roban medicamentos, no tenemos una trazabilidad, y la desaparición de drogas se come la luna con caramelo. No, pues ya se nos está terminando el tiempo. Sí, pero los colegios los colegios médicos, lamentablemente, como pasó con el caso del Propofest, tendió a encubrir, y sabían muy bien esto, porque hasta sabían cuál era el ardid de ponerle al paciente la mitad y después cambiar por una ampolla, y se guardaban una entera y tiraban el descarte que tenían que tirar. Entonces, ¿y esto me vas a decir que no lo sabían? No. Todos lo sabían. No, lo que quería decir, para sumar a lo que decía Aldana, que cuando pasó lo de Silvina Luna, que ella todavía estaba en vida, cuando fue su fallo, casualmente la Junta Médica nunca logró establecer el nexo causal entre la enfermedad y los granulomas y el producto inyectado. Eso me parece otra locura también, ¿no? También va en sintonía de que justo la Junta Médica no logró probar el nexo causal. Lo más difícil es conseguir un médico perito legista de la defensa. Es muy difícil, muy difícil y muy caro. Leo, gracias por a habernos ustedes, acompañado. chicas, a disposición siempre. Bueno, nada, me encantó todo este análisis que hicimos. Esperemos que se haga justicia. Hay 6 audiencias más, creo, previstas. Exactamente. Y se supone que en octubre tendríamos un fallo, por lo menos el primer fallo, respecto del tema Lotoki. Y falta el de la apelación, que quede firme en la primer condena. Ahí está. Bueno, gracias, Leo. Gracias. Y nosotras nos despedimos hasta mañana. Marce, Aldu, a las 2 de la tarde en punto y en vivo aquí en la pantalla del canal de la ciudad para hacer Vamos las Chicas. Por supuesto, sigan con la programación y nosotras hasta mañana.